Bueno, muchachos, entonces el día de hoy vamos a hablar concretamente sobre lo que son las magnitudes del sistema internacional de medidas, ¿listo? O las magnitudes que se van a trabajar en física, ¿listo? Recordemos que la clase anterior nosotros habíamos comentado que la física era una ciencia natural, una ciencia experimental. Hablamos de el sistema, perdón, de el método científico y decíamos que la física, al ser una ciencia experimental y basarse en el método científico, se basaba en medidas. Decíamos que lo que principalmente se puede medir en física es el espacio, el tiempo, la masa y la energía. De ahí se desprenden todas las que las ramas de la física y todas tienen que ver con alguna de estas cuatro. Entonces, por ejemplo, y eso sí no lo hablamos la clase anterior, si yo hablo de cinemática, pues es obvio que estoy hablando de partículas en movimiento. Entonces ya yo estoy hablando de masa y estoy hablando de que si tienen movimiento tienen energía. De pronto cuando hablamos de termodinámica, hay unos que dicen, no, profe, pero es que lo que está caliente tal vez no son partículas palpables, pero sí son estadísticamente los átomos que tanto se mueven o no. O diciéndolo de otra manera, también estoy hablando de partículas y de energía. Si hablo de la luz pues no la puedo ver como partícula, bueno, ahí hay una dualidad, porque la luz se puede considerar una onda partícula, pero al considerarse como partícula pues también tiene energía, pero considerándose como una onda es solo energía. Entonces, ahí en esos cuatro aspectos de los que les estaba comentando, estaríamos abarcando toda la física. Pero lo importante es que esta física tiene que ser medible. ¿Y qué significa medible? Que tengo que sacar algún dato. Físicamente existen 7 magnitudes que son magnitudes fundamentales. Estas magnitudes fundamentales son las que prácticamente se pueden sacar de la naturaleza sin necesidad de echarle mano a otras. ¿Cuáles son? La primera es la longitud, luego estamos hablando de el tiempo, estamos hablando de la masa, que ahí, bueno, principalmente esas fueron las que nosotros nombramos, y aparecen otras, que es la temperatura, estamos hablando de el flujo eléctrico, el flujo luminoso, aquí vamos 6, y faltaría la que se llama cantidad cantidad de materia, que tiene otro nombre que a veces es masa molecular. ¿Listo? Esas magnitudes fundamentales se pueden extraer desde la misma naturaleza. Eso es lo que utilizan principalmente los físicos. Pero resulta que si yo hablo concretamente de la longitud se puede medir en varias unidades. Por ejemplo, si nos metemos a hablar con un inglés, él dirá su estatura, que es una longitud, por ejemplo, en pies y en pulgadas. Nosotros acá en Colombia utilizamos la estatura es en metros. Entonces, des en cuenta que esa longitud puede tener muchas unidades. Por ejemplo, puede haber una tribu indígena donde la longitud de ellos se mide a través de una vara, ¿sí? Una vara sagrada, una vara que de pronto por tradición viene de abuelos a, hacia sus herederos, y por tradición ellos utilizan esa vara para tomar medidas. Entonces, por ejemplo, le dicen, bueno, vaya y tráigase 2 varas de cuerda, ¿sí? Pero esa vara es algo que ellos mismos se inventaron. O sea, diciéndolo de otra manera, las unidades, que es algo muy diferente a lo que tiene que ver con las magnitudes. Aquí voy a colocar las unidades, ¿sí? Estas unidades van amarradas directamente con la magnitud. Y en el caso, por ejemplo, de física, para que nosotros hablemos el mismo lenguaje y no vayamos a confundirnos a la hora de escribir,
no podemos utilizar la unidad que se nos dé la gana, ¿sí? ¿Qué tal nosotros utilizar las varas que utilizaban, por ejemplo, el ejemplo de la tribu indígena, ¿sí? Nos toca es algo que de manera internacional se pueda reconocer. Entonces los físicos adoptaron que las unidades se van a trabajar gracias a un estándar que se llama el Sistema Internacional de Medidas. Ustedes leyeron eso en el capítulo y se dieron cuenta de que es lo mismo que estamos diciendo, pero de pronto con un lenguaje un poquito más técnico. Entonces, el Sistema Internacional de Medidas establece que la longitud se debe medir en metros. Ojo, los metros, por favor, se escriben, si usted va a escribir la palabra, escríbala como quiera, ¿sí? Porque el español se puede escribir en mayúscula, minúscula, como se le ocurra. Pero si va a escribir la abreviatura, en este caso de metros, es solamente la letra M. Cuando usted utiliza la letra MTS, como lo utilizan unos, o MS, estos dos de acá, se puede decir que son incorrectos en física. Ustedes dirán, bueno, profe, pero igual estamos hablando de metros. El problema es que si usted no utiliza las letras que son, cuando utilicemos los famosos múltiplos y sus múltiplos, que vamos a hablar ahorita enseguida, vamos a tener la confusión de que una unidad se pueda confundir con un submúltiplo. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven el siguiente número, por ejemplo, 5ms, muchos lo leerán, como estamos hablando de longitud, dirán, ah, profe, 5 metros. Pero resulta que ese ms está mal escrito porque en el sistema internacional el metro es solamente m y la s pertenece a segundos. Yo leería correctamente esto como milisegundos. ¿Listo? Y la otra, si usted coloca metros así, ya con la M mayúscula, usted va a decir, ah, profe, también siguen siendo 5 metros. Ah, no, 5 milisegundos. No, simplemente por haber cambiado de mayúscula a minúscula, esto ya no quiere decir mili, sino quiere decir mega. Y en este caso, megasegundos. Entonces, des en cuenta que estamos hablando de un lenguaje totalmente distinto, solamente por cuestiones ortográficas a nivel físico. ¿Listo? No a nivel del lenguaje español, sino estamos hablando concretamente de la física. Entonces, por favor, lo que les voy a escribir acá es para que lo respetemos de aquí en adelante a la hora de hacer un trabajo, a la hora de responder una evaluación, a la hora de comunicarnos. ¿Listo? Entonces, ojo, longitud en metros y se escribe con una M. Para el tiempo, nosotros tenemos segundos, que en este caso es solamente la letra S, nada de sec, ni nada por el estilo, nada de sec ni sg, ¿sí? Esto está mal también, ¿sí? Ojo con eso, ¿sí? Solamente la S. En el caso de la masa tenemos un múltiplo que es el famoso kilogramo. Ojo, el kilogramo, espere porque la embarré, aquí es la palabra kilogramo, que utiliza la K mayúscula y la G minúscula. Recuerden que la G tiene que ser minúscula para representar gramos. Para la temperatura tenemos los grados Kelvin, que es simplemente una K. ¿Listo? Esa K minúscula ya se sabe que representa los grados Kelvin y no es necesario colocarle la bolita. ¿Sí? Hay unos que dicen, profe, pero si son grados, entonces yo debo escribir 5 grados Kelvin. No, ¿sí? No es necesario colocarle la bolita, sino solamente colocarle, en este caso, la K. ¿Listo? Estos serían 5 grados Kelvin. Los que están de pronto acostumbrados a escribir las cosas de manera incorrecta dirán, no, eso no son 5 Kelvin, son 5 kilogramos. Pero desde que no contenga la G, esa vaina no estaría bien. ¿Listo? Para el caso del flujo eléctrico, nosotros estamos hablando del famoso amperio, que en este caso es solamente una A mayúscula. Cuando se metan ustedes en la parte eléctrica, donde ustedes van a hablar de todo lo que es ley de Ohm, ley de Kirchhoff, ¿sí? Todos los flujos eléctricos están relacionados con el amperio. Entonces, por ejemplo, un miliamperio se escribiría con la M minúscula y la A, ¿sí? Ahí no es que sea metro amperio, no. En este caso,
esa m al estar acompañado con la a representaría un submúltiplo, en este caso miliamperio, o si yo quiero un múltiplo, podría decir un decaamperio, o podría decir un kiloamperio. ¿Listo? Entonces, tengan cuidado con eso, muchachos, ¿no? ¿Sí? Que en este caso, esta acá es mayúscula, ¿no? Porque es de un múltiplo, ¿sí? A mí me gusta, para diferenciar las mayúsculas y las minúsculas, a veces colocarle estos palitos a la K, ¿sí? Ya que la escritura es la que a uno a veces tiende uno a confundir. Entonces todas esas cositas, pues bueno, sirven para diferenciar mayúsculas y minúsculas. Entonces, ojo muchachos con la escritura. En el caso del flujo luminoso, tenemos la famosa candela, que es simplemente CD, ¿listo? Esa candela mide, en este caso, qué tanto brilla algo, ¿sí? Así de sencillo. Y en el caso de la materia o masa molecular, tenemos por química el famoso mol, ¿listo? Que el mol, pues se escribe mol, ¿sí? No es necesario tener en cuenta una abreviatura rara, ya que la palabra es muy cortica, pero en esencia, el mol se utiliza en química para medir pequeñas cantidades de materia. Entonces ya los gramos es algo que no me funciona mucho, porque ustedes saben que cada cuerpo tiene diferente masa atómica. Entonces, por ejemplo, 2 átomos de agua no van a pesar lo mismo que 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, es decir, que como ambos son dos, ¿sí? El de agua va a tener 3 moléculas, mientras que el de hidrógeno va a tener solamente una molécula. Entonces es obvio que va a pesar menos, ¿sí? Va a ser más livianito. Entonces no me sirve en este caso hablar de masa como si yo lo tomara en gramos, sino me sirve es como contando en este caso partículas. ¿Listo? Y eso tiene que ver con el número de Avogadro, que es lo que vamos a explicar a continuación. ¿Listo, muchachos? Entonces, ojo. Decíamos, y hagamos un resumen rápido, de que el Sistema Internacional de Medidas utiliza estas magnitudes para que nosotros no tengamos necesidad de utilizar otras, o mejor aún, si utilizamos otras vamos a tener el problema de que no vamos a hablar el mismo idioma que el resto del mundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos invitan a una convención de físicos y nos dicen, bueno, ustedes que hicieron un experimento, no sé, con un fluido, ustedes o los físicos van a llegar de cualquier parte del mundo y van a exponer su experimento, y si es una cantidad de materia, ellos van a hablar de moles. O si es una cantidad de un fluido que ya es considerable, pues lo podemos estar pesando en este caso o tomando su masa en kilogramos. Y si tiene alguna temperatura en particular, yo tengo que darla en Kelvin. No puedo darla en centígrados, no puedo utilizar, por ejemplo, libras, no puedo utilizar, por ejemplo, pies y pulgadas, porque no es que no existan esas unidades, existen pero en otro sistema, en un sistema inglés o en un sistema CGS o en un sistema diferente al internacional de medidas, que es el que utiliza concretamente la física. ¿Listo, muchachos? Una de las preguntas que se hacen es, ¿y por qué estas unidades y no otras? Pues primero que todo, para todos hablar el mismo idioma. Y segundo, porque estas unidades se pueden extraer desde la misma naturaleza. ¿Qué significa extraer desde la misma naturaleza? Que puede ser posible que se destruyan todos los estándares que nosotros tenemos. Es decir, ustedes allá en la casa, por ejemplo, acá yo tengo a mano el famoso metro, y este metro usted simplemente lo compra pues en la ferretería y ya sabe que un metro es un metro y se acabó. El problema es si se llega a destruir todo, ¿sí? Entonces, ejemplo, nos toca salir volados de la Tierra, nos inventamos una nave espacial grandísima y resulta que esa nave espacial nos toca irnos tan rápido que nadie se le ocurrió echar un metro en el bolsillo. Entonces, cuando lleguemos a cualquier lado del universo, ya sabemos que la física se cumple en cualquier lado del universo, tendríamos que reproducir de nuevo la física para construir la tecnología actual. Y alguien pregunta, bueno, un metro, ¿qué es un metro?
entonces más de uno va a decir, ay, fue madre, yo no sé, yo me acuerdo que un metro era más o menos esto, ¿sí? Y resulta que en el momento de decir, no, es que esto más o menos era un metro, ese más o menos puede ser 90 centímetros, 105 centímetros, puede ser muy próximo a un metro, pero no es un metro perfecto, ¿sí? Por ejemplo, las abuelitas, cuando miden el encaje, o miden la cuerda, o miden algo, ellas cogen y estiran desde el hombro hasta la punta de su mano, y eso más o menos es un metro. Y ellos más o menos saben más o menos cuánto es. El problema es que si la abuelita se le llega a dañar el hombro, pues ya no va a poderse estirar más allá de lo que se estiraba antes. O qué tal que de pronto su abuelita se vuelva elástica y estira más allá. Entonces el metro va a cambiar. Tienen que ser unidades sacadas de la misma naturaleza, ¿sí? De una manera siempre precisa. Y por ejemplo, para el caso del metro, ustedes siempre van a utilizar la velocidad de la luz. ¿Por qué la velocidad de la luz? La luz siempre tiene un único valor en el vacío. Entonces aquí es donde yo abro el capitulito que les pedí el favor de que leyeran y se van a dar cuenta que por acá, en estándares y unidades, hablan principalmente del tiempo, de la longitud, de la masa. No me hablan de los otros en este espacio, pero los otros también tienen una explicación. Por ejemplo, en el caso de la longitud, miren lo que dice acá. La longitud me dice que se estableció por allá en 1960 y se estableció con un estándar atómico para el metro utilizando la longitud de onda de una luz naranja rojiza de los átomos de criptón isótopo 86. Me dice que en un tubo de descarga de luz, es decir, de otra forma, cogen ese átomo de criptón, isótopo 86, le producen alguna reacción para que empiece a emitir luz y resulta que la luz que emite ese átomo de criptón siempre tiene la misma longitud de onda. Y al coger esa longitud de onda, tengo que contar un montón, ¿sí?, de longitudes de onda y como siempre me va a dar lo mismo, pues el metro va a ser muy perfecto, ¿sí? Muy preciso, perdón, ¿sí? Entonces, esa sería la forma de medir antiguamente el metro, ¿sí? Tengo que saber un poquito de química, tengo que saber un poquito de electrónica, porque tengo que estimular ese átomo para que produzca esa luz naranja. Sino que actualmente nosotros tenemos una vaina un poquito más bonita. Miren lo que dice ahí. Dice que desde el 83, como sabemos que la velocidad de la luz es esta, mírenla ahí, son más o menos 299.792.458 metros por segundo, casi todo el mundo lo redondea a 300.000, listo, es un descache, pero bueno, para facilitar la velocidad de lectura, decimos que son 300 millones de metros por segundo. Esos 300 millones de metros por segundo siempre miden lo mismo siempre y cuando yo esté en el vacío. ¿Listo? Entonces si yo cojo y prendo una linterna y sale la luz disparada, esa luz en un lapso de un segundo alcanza a recorrer 300 millones de metros aproximadamente. Si cojo esa distancia y la parto en 300 millones de pedacitos, pues voy a tener un metro exacto. No importa dónde yo esté en el universo, no necesito un átomo en especial, simplemente necesito luz y la luz sí está en todo el universo inundada. Entonces es más fácil encontrar un metro de esa manera. Y la otra, yo no voy a tener que hacer el recorrido de 300 millones de metros, ¿sí? Más o menos 300 millones de metros es lo que hay de aquí a la Luna, imagínense, ¿sí? La luz más o menos que nos llega de la Luna tiene un segundo de retraso, ¿sí? Entonces, ojo, cuando ustedes esta noche se les ocurra mirar allá la Luna, que ustedes se han dado cuenta que está como contenta, estamos en luna creciente, ¿sí? Se ve en el horizonte como sonriendo. Esa luna no la está viendo usted en directo, la está viendo un segundo después, porque tiene que llegar la luz del sol, pegar en la luna y de la luna rebotar hacia nosotros. En ese rebote, ¿sí?, por estar más o menos a unos, bueno, no son 300 millones, son más o menos 340 millones, ¿sí?
pero es un poquitico más de un segundito, ¿sí? De retraso, ¿listo? Entonces, no tengo que hacer esa medida. La fácil es coger un tiempo fraccionado, ¿sí? Coger 1/299.792.458 segundos, ¿sí? Algo muy pequeñito, un cronómetro muy preciso, y mirar hasta dónde llega la luz. Y resulta que hasta donde llega la luz, eso es un metro. ¿Listo? Ese es una forma fácil de medir el metro y es el estándar que utilizan los físicos en la actualidad. ¿Listo? Para el caso del tiempo, mírenlo acá. Uy, espera que le di clic donde no era. Esperen un momentico, véala acá. Para el caso del metro, del segundo, nosotros tenemos un átomo de cesio. Entonces, ojo, vuelvo al tablero y les voy a escribir una cosita. Cuando yo hablo del segundo, el estándar del segundo se establece por un átomo de cesio, isótopo 133, ahorita ustedes lo van a leer ahí en el libro, no mentiras, ustedes ya tuvieron que haberlo leído, era la tarea. Y resulta que este átomo de cesio, 133, es un péndulo o es sencillamente un reloj atómico muy, pero muy preciso. Tan preciso que este átomo, sin importar su entorno, siempre va a producir ciclos que tienen la misma duración. Entonces, por ejemplo, hay átomos que en sus orbitales producen ciertos pulsos, pero resulta que esos pulsos, dependiendo del entorno, van a ir muy rápido o van a ir muy despacio. Entonces no me sirven para tomar muy buenas medidas de tiempo. Pero el átomo de cesio sí tiene eso. Y para eso, los físicos usaron este átomo para construir el famoso reloj atómico. ¿Listo? Este reloj atómico que ustedes han escuchado hablar de que son relojes muy precisos los que tienen, por ejemplo, el GPS, utilizan un átomo de estas características que producen esa radiación. Y esa radiación, que siempre va a tener el mismo ritmo, me permite a mí calcular tiempos con unas precisiones, pero asombrosas. Mire lo que dice el texto. Me dice, en el año 89 y 67, a 1967, la unidad de tiempo se definió como cierta fracción del día solar, ¿sí? Y resulta que hay unos que dicen, no, pues fácil, así es que yo tomo un segundo, ¿sí? Entonces, ese es el primer estándar. Cogían y medían el día completo, ¿sí? Entonces, fácil. Usted veía el sol acá, arribita, a mediodía, y usted le tomaba una, una medida o una foto para saber en dónde es que estaba. Y se esperaba a que pasara todo el día completo y volviera el sol arriba. Usted decía, ah, fácil, pasó un día. Entonces, ¿qué hago con ese tiempo? Pues lo parto en 24 y eso es una hora. Luego lo parto en 60 y eso es un minuto. Luego ese minuto lo parto en 60 y eso es un segundo. El problema es que a nivel astronómico lo que nosotros hicimos es lo que se llama un día, en este caso para la Tierra, ¿sí? Pero el día siderio o el día real no dura 24 horas, sino dura un poquito menos, dura un par de segundos menos. Es decir, que día tras día vamos a tener un descache y el segundo no va a ser igual. Y la otra, si se nos destruye la Tierra, nos toca irnos de acá o se nos descuadra, por ejemplo, por una colisión de un meteorito o alguna vaina rara o algún fenómeno extraño, el día se adelanta o se atrasa, pues el segundo perdería todo valor. Entonces, ese estándar no lo adoptaron mucho, porque no es preciso. Entonces, en la actualidad, en 1967, se basa, o sea, ya es harto, desde el 67, en un reloj atómico que usa la diferencia de energía entre dos estados energéticos más bajos del átomo de cesio. Se los digo de otra forma, miden la radiación del átomo. Al bombardearse con microondas de cierta frecuencia exacta, el átomo de cesio sufre una transición entre dichos estados, o sea, comienza a pasar de una energía a la otra y empieza a irradiar en este caso. En este caso, el átomo sufre una transición entre dichos estados. Un segundo se abrevia como el tiempo de esos ciclos de, miren esa cifra tan grandotota, 9.192.631.770 ciclos de esta radiación de microondas.
¿Listo? O sea, esa radiación, yo mido esa millonada de ciclos y lo que tarda eso es un segundito. Y lo bueno es que siempre va a durar lo mismo. Entonces, si yo miro la cantidad de cifras que tiene 10 cifras. O sea, estamos hablando de que puedo tener precisiones hasta de una décima de nanómetro si puedo utilizar solamente un ciclo de reloj. Entonces, imagínense, una décima de nanómetro casi, una décima de nanómetro, sería la precisión que tienen estos relojes atómicos. Ustedes cojan su reloj de su celular, ¿sí? O el reloj de pulsera, y se van a dar cuenta que por mucho tienen precisión en los segundos de 2 décimas. Es decir, que pueden medir centésimas de segundo. Sí, imagínate. Y esto que puede medir 10.000 millonésimas partes de un segundo. Sí, eso es demasiado. ¿Sí? Entonces, ese es el estándar para el metro. Y lo mismo tenemos nosotros para el caso del kilogramo. Por aquí vea, me hablan del kilogramo. Y para el kilogramo, resulta que este librito, que no es tan viejo, ya está desactualizado para el kilogramo. Vayan por favor, muchachos, a internet y busquen, esa es una de las tareitas que les voy a pedir el favor que hagan, cuál es el nuevo estándar del kilogramo, ¿sí? Y necesito que para la próxima clase ustedes me hagan el favor y averigüen los restantes. Ya tenemos el metro, ya tenemos el segundo, ya sabemos de dónde sale, pero necesito que por favor me averigüen de manera moderna, ¿no? O sea, estoy hablando de que por mucho de hace unos 3 años hay un nuevo estándar de kilogramo. Si no estoy mal, es del año antepasado, del año 2019, ¿sí? Que ya no tiene que ver con un cilindro que está por allá en un museo, sino que tiene que ver con una vaina que se llama la constante de Planck a nivel energético. Necesito que me digan de dónde sale el Kelvin. Y ahí ustedes van a Profe, encontrar, señora, ¿será que lo puede repetir, por favor? eso queda grabado, ¿sí? Esto queda Ah, grabado. ok, Entonces, profe, ojo, gracias. ojo con eso. Bueno, yo igual lo voy a repetir. Pero recuerden que esta clase queda grabadita para que ustedes la vean con posterioridad. ¿Listo? Igual lo repito. Gracias, La profe. idea es, ojo, que ustedes me averigüen bien de dónde salen esas 7 magnitudes fundamentales. Perdón, magnitudes no, unidades, estoy utilizando mal la palabra. Metro, segundo, etcétera. Ya dijimos más o menos de dónde sale el metro y eso es claro, simplemente tienen que copiarlo. El segundo, ya sabemos de dónde sale, el del átomo de cesio, y tienen que copiarlo. Pero faltaría el Kelvin, el kilogramo, el amperio, la candela y el mol. El kilogramo, el amperio y el mol tienen una, un estándar moderno de hace más o menos unos 2 años, ¿listo? Más o menos del año 19. Ustedes me van a hacer el favor y lo averiguan, ¿listo? Y lo copian. Tiene que ver con la constante de Planck, con valores energéticos, ¿listo? Entonces, por favor, saber de dónde sale eso y copiarlo en el cuadernito. ¿Listo? Lo mismo de Kelvin, de dónde sale esa escala Kelvin. El Kelvin tiene que ver con el cero absoluto. Ahí ustedes van a hablar de un tal Lord Kelvin, ¿sí? Que es un físico muy famoso, pero no es con mucha reputación porque la embarró en unos aspectos. Entonces ustedes ahí, cuando estén averiguando lo de Kelvin, van a encontrar más o menos la historia de este señor. ¿Listo? El amperio, que tiene que ver con Marie Ampère, que es otro físico, pero ya es a nivel eléctrico, de dónde sale ese estándar del amperio, qué es un amperio, ¿sí? ¿Qué significa ese flujo eléctrico? Lo mismo lo de las candelas, que tiene que ver con la luz emitida por un cuerpo que empiece a brillar. Y en el caso de los moles, eso tiene que ver mucho con el número de Avogadro. Fíjense que ahí más o menos rápidamente les dije de qué se trataba cada uno. Pero la tareita de ustedes es averiguarlo con mucha precisión, con buena teoría, escrito en su cuadernito, escrito a mano, no vale imprimir, pegar. Esa vaina no le queda a uno nada en el cerebro cuando no imprime, cuando no escribe. Entonces, esa es la tareita y Dios mediante nos vemos la próxima clase, muchachos, para discutir, para preguntar y para solucionar dudas que hayan respecto a esta tareita que tiene que ver el origen de las unidades del Sistema Internacional de Medidas. Y no siendo más, muchachos, pues entonces descansen y nos vemos la próxima clase. Chao, chao.